Hola a todo el mundo, soy Peter García, escribo sobre cómics en la revista Dolmen y estoy aquí, como todos los meses, en la FNAC de Alicante, haciendo alguna charla sobre algún personaje de cómic, ¿vale? Contando un poco la historia en los cómics. En este caso voy a hablar de un personaje que recientemente se ha adaptado a televisión, que es el Caballero Luna, o Moon Knight en inglés. Es curioso porque cuando veáis, si solo lo conocéis, no es un personaje demasiado conocido, si solo lo conocéis por televisión, vais a ir viendo que el camino que ha tenido se parece más bien poco. Vale. El personaje debuta en 1975, como ya dije en la charla de personajes de terror de Marvel hace tiempo, como enemigo del Hombre Lobo de Marvel, Wolverine Knight, número 32. Y como veis, él lleva un traje de superhéroe, todo de blanco. Claro, por aquello de que la plata es venenosa para los hombres lobo, y obviamente siguiendo la cosa temática de la luna, como enemigo del hombre lobo. Y la idea es que unos malos que se enfrentaban al hombre lobo, que era un misterioso comité, una organización secreta genérica, contrata a un mercenario, Mark Spector, y lo manda a enfrentarse a este hombre lobo, ¿vale? Y lo que pasa es que después de pegar una paliza, se da cuenta de que no es el malo y al final los dos se acaban liando contra este comité, ¿vale? La cosa es que aquí parece simplemente un lacayo que contrata estos malos, sin mucho más. Luego más adelante, cuando el personaje se desarrolle más, acabarían diciendo que no, que el personaje ya existía y lo que pasa es que se ha infiltrado en ese comité por sus propios rollos, ¿vale? En esa primera historia ya aparece su ayudante, su mano derecha de toda la vida, que es bueno, también otro mercenario francés, Frenchy, bueno, mote de Franchute, ¿no? Duchamp, apellido muy francés, que es básicamente su piloto, y también pues eso, su confidente, su mano derecha, a veces un poco su conciencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como veis, pilota este lunacóptero, ¿vale? Que si lo miras desde arriba parece una media luna, y si miras por otro lado parece un helicóptero, ¿no? De alta tecnología y tal. Bueno, el personaje tiene cierto éxito. Bueno, no lo he dicho. Los creadores del personaje, los que hacían esta historia, eran el guionista Doug Moench y el dibujante no demasiado bueno, Don Perlin, ¿vale? Bueno, el personaje se ve que gustó, tuvo cierto éxito, tuvo algunas apariciones en otras series, por ejemplo en Defensores, que fue su primer gran contacto con otros superhéroes, con este grupo de personajes arbitrarios, donde se enfrentaba al supervillano Scorpio y sobrevivía a una trama mortal usando una lata de cerveza. Es una cosa muy divertida. Pero bueno, pienso que el personaje fue gustando, y en el 78 dejaron a que Doug Moench hiciera un serial sobre el personaje de complemento en una de las revistas para público más maduro de Marvel, ¿vale? que aún hacían en los 70, ya hemos hablado otras veces, que era una revista sobre Hulk, la de Hulk o Rampaging Hulk, que bueno, que la habían sacado a colación de la serie de televisión del personaje. El Doug Moench escribe esas historias, ¿vale? Pero se ve enseguida que Don Perlin pues no da, su estilo no da para estas historias con papel más de lujo, mayor calidad, y lo que hacen es coger a un dibujante novato muy inspirado en ese gran dibujante que se murió hace poco, que era Neil Adams, ¿vale? Que era Bill Sienkiewicz, nombre difícil de pronunciar y más difícil aún de escribir, pero bueno. Y bueno, en estas historias reformula al personaje como protagonista, ¿vale? Y bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Nos dicen que es la gracia del personaje, pues que es un justiciero nocturno, ¿vale? Sí, como Batman, aunque como veremos tiene elementos de Batman, pero tiene elementos también de uno de los predecesores de Batman, que es la Sombra, ¿vale? Y la gracia del personaje es que tiene no una, no dos, sino 3 identidades secretas, ¿vale? Aparte de Caballero Luna. Él realmente es Mark Spector, un antiguo mercenario
pero además tiene otras dos identidades secretas, también cosas pasadas como la sombra, que en un principio, tal y como lo escribía Monch al principio, no eran identidades múltiples, era simplemente nombres distintos que tenía. Uno era el millonario elegante Steven Grant, ¿vale? Sí, muy al estilo Bruce Wayne, que curiosamente el nombre es tanto el nombre los dos nombres de Capitán América, que se llama Steve Grant Rogers, como el nombre de un guionista que estaba empezando a trabajar para Marvel en aquella época. De hecho, llegó a hacer un número de relleno de Caballero Luna. Y luego tenía otra identidad, claro, con el dinero que ganaba o que tenía como financiaba sus aventuras como Caballero Luna, ¿vale? Todo el material. Y bueno, en la primera aparición ya sabía que tenía armas arrojadizas, sí, un poco rollo Batarán, de forma de luna. Y luego tenía otra identidad que era Jake Lockley, que era un taxista allí de Nueva York, con el típico acento de Brooklyn, bastante bruto, que era un poco también de manera parecida al Cerillas Malón de Batman, la identidad que le sirve un poco para poner la oreja en las calles y ver cómo van las cosas a pie de calle, ¿vale? Pues sí, esta triple personalidad era un poco la gracia del personaje. Las primeras historias nos presenta también, esto no se ve hasta después. En las historias de Hulk debuta su hermano, que es Randall Spector, que acaba siendo un chiflado, de hecho se ve que mató a una exnovia suya y tal, y que se hace llamar el hombre del hacha, y va por ahí matando gente. El hombre de Caballero Luna tiene que detenerlo, y en un principio acaba muriendo al final de esa historia, ¿vale? En fin, las historias estas en Rampage, en Hulk y en alguna revistita más de estas tienen éxito, ¿vale? Además se ve sobre todo el potencial del dibujante. Y en el 80 deciden darle serie propia al personaje. Mismo equipo operativo, Doug Moench, Bill Sienkiewicz, y en esa primera historia, o sea, en ese primer número, ya nos cuentan el origen del personaje, ¿vale? Como he dicho, Mark Spector era un mercenario, un soldado de fortuna, que había estado antes en el ejército, pero luego se fue. Y en una misión en Egipto, su jefe era un mal bestia que se llamaba Raúl Bushman, ¿vale? Ahora lo veremos. Él decide hacer cosas, matar gente inocente, ¿vale? De hecho van a robar una tumba y hay un arqueólogo, que es el doctor Peter Alraun, que va con su mujer, ahora veremos, Marianne Alraun, digo con su mujer, con su hija, Marianne Alraun, y Bushman pues acaba cargando, no le gusta el rollo que lleva, y se acaba cargando al arqueólogo cuando le lleva la contraria. Y entonces Mark Spector le parece demasiado. Una cosa es un mercenario y otra cosa es ser un monstruo, un asesino a sangre fría. Le planta cara a su jefe, a Bushman, que como hemos dicho es una mala bestia, y Bushman le hiere de muerte. Pero justo Spector cae en la estatua del dios Khonshu, con K y dos H's intercaladas, aunque en la mitología suele escribirse solo con la primera H, pero bueno, que es el dios de la luna, ¿vale? Es un dios menor de la mitología real egipcia. Podéis ver aquí la estatua, el look original, y él oye una voz que le promete salvarle a cambio de convertirse en su puño, en el puño de Khonshu, y llevar la venganza, ¿vale? El Mark Spector despierta, está vivo, está en una pieza y no sabe si lo que ha pasado es una alucinación o realmente le ha hablado el dios cosa que de toda la serie original se deja así ambiguo, y decide seguir lo que le ha dicho, hacerse una identidad basada en este dios, y acaba derrotando a Bushman. Luego cuando vuelve a Estados Unidos ya es cuando se monta todas las identidades, se crea la identidad del Caballero Luna, todo el montaje y tal. Y ahí la hija, Marlene, que es esta, la hija del arqueólogo muerto, se acaba convirtiendo en su novia y su ayudante, porque era lo típico de este tipo de personaje, ¿vale? Que ya había aparecido en Rampage and Hulk, pero la historia no se cuenta hasta aquí. Y nada, aquí podemos ver a Bushman matando al padre, podemos ver el Malbestia con dientes ahí limados para parecer más demoníaco, y un tatuaje de calavera en la cara, ¿vale? Bushman se convertiría básicamente en la némesis del Caballero Luna, reaparecería varias veces, que no es una mala bestia. Y así empieza pues la serie Caballero Luna,
que básicamente es una serie de aventuras, a veces un poco de crimen detectives en Nueva York y a veces más rollo pulp, de aventuras un poco más... tampoco son muy... tampoco van muy a lo fantástico, pero vamos, un poco menos normales. Y bueno, se nota que luego tanto Doug Moench acabó escribiendo Batman tanto en los 80 como una larga etapa en los 90, porque son historias muy al estilo Batman, ¿vale? Igualmente el editor de la mayor parte de la serie era Denny O'Neil, que ya había escrito a Batman en los 70 y luego lo editó también un montón de años también con Doug Moench, ¿vale? Y de nuevo se notaba también los parecidos con la etapa de estos dos señores en Batman, porque el Caballero Luna se empeña, pese a que vive en la Nueva York de Marvel y aparece de vez en cuando en aventuras con Spider-Man, con otros superhéroes, se empeña en no creerse posibles explicaciones sobrenaturales de las cosas, cuando literalmente debutó enfrentándose a un hombre lobo y ha conocido a héroes místicos y tal, pero aquí vamos a fingir que no. Entonces también durante también toda la serie original se mantiene la ambigüedad de si Khonshu realmente existe, si realmente es su enviado y tal y cual. Nada, eso son aventuras de superhéroe callejero, poco más o menos. No particularmente violento en principio, no particularmente despiadado, un poco eso. Es donde se vino la cosa un poco de que era más o menos el equivalente o copia local de Batman en Marvel. Durante la serie pues van apareciendo otros personajes. Bueno, la gracia es que tiene gente, chivatos o al menos amigos locales, sobre todo la entidad de Jake Lockley, allí en Nueva York, que pues, les sirven para dar la información y son secundarios que tienen sus historias a lo largo de la serie. Uno es Crowley, que también es un hombre sin techo, ¿vale? Pero muy alegre, pese a eso, relativamente sensato, que le sirve eso de informante. Es el personaje que más o menos se ha adaptado como la estatua aquella que hace, bueno, el actor que hace de estatua en la serie de televisión. Y también está la Gina, que lleva un bar allí también en Manhattan, al que también va Crowley, va Lockley, y también le sirve para dar información y tal. Bueno, pues son dos secundarios recurrentes. A lo largo de la serie van apareciendo otros personajes que acaban siendo parte también recurrente de la mitología del personaje. Uno de ellos es el Hombre de Medianoche, que es realmente un ladrón de guante blanco, pero que lleva un traje, un poco la versión negativa del traje de Luna, por casualidad, ¿vale? Acaba muriendo al final de su segunda aparición, es francés, y también lo han adaptado de aquella manera, con un personaje francés, también hay ladrón, en la serie de televisión, ¿vale? Luego hay un villano, que luego resulta que está relacionado con el padre de Marlene y tal, que se llama Morfeo, tiene poderes, como el nombre indica, tiene poderes de sueños y también poderes mentales, puede coger cosas de los sueños y eso le da poderes energéticos también, y por algún motivo también se ha vuelto súper feo. También se enfrenta varias veces a Caballero Luna y podéis viendo, como vamos avanzando las imágenes, como el estilo de Sienkiewicz fue avanzando de un estilo superheroico estándar, tipo Neil Adams, al principio, y se va volviendo a ver algo cada vez más extraño, más llamativo, más chulo, más bonito, con más juego de sombras, y vais a ir viendo la pasada, ¿vale? Del cambio. Realmente era casi, dado que las historias eran bastante de andar por casa dentro del estilo, lo realmente llamativo de esta serie era el dibujo, ¿vale? Con diferencia. Bueno, siguiendo, uno de los personajes más interesantes de la mitología es Vidriera Escarlata, que es una justiciera, con una ballesta, que básicamente todos los hombres de su vida eran un pedazo de escoria, ¿vale? Su padre, su marido, y cuando empieza también su hijo, esto acaba matándolos a la mayoría, y cuando empieza la historia, el hijo también se está convirtiendo en un criminal e intenta salvarlo, mientras el Caballero Luna, se interpone el Caballero Luna, hay una cosa, luego está también el rollo de que él no mata y ella sí, también hay un conflicto, pero que pese a que ambos teóricamente son buenas personas, ¿no? El típico conflicto superhéroe justiciero bueno contra justiciero asesino, ¿vale? Pero es que aquí la gracia es pues eso, que es una mujer realmente vestida con un vestido y lo cual pues es relativamente original, ¿vale? Sobre todo para la época. También se convierte en un personaje recurrente, generalmente como enemiga del Caballero Luna. Luego hay un tal Espectro Negro, que no tiene nada que ver con una organización de estas criminales de Marvel, pero bueno, es pues un antiguo policía vuelto que se... Bueno, no, el antiguo policía era otra versión.
Este creo, bueno, uno que se le va la cabeza y acaba intentando ser un político, intenta ser alcalde de Nueva York, pero el siguiente secreta es también un asesino en serie, también con un traje muy medieval. Se enfrenta varias veces al Caballero Luna. Bueno, el estilo de Sienkiewicz cada vez se va volviendo más complejo, más vistoso. Lo es que no puede hacer todos los números, entonces a partir del segundo año hay historias de complemento de la vida, del pasado de Mark Spector como mercenario, ¿vale? Para que Sienkiewicz pudiera dibujar menos. Pero no más da igual, al final, a la altura del número 30 o así, Sienkiewicz abandona la serie, bueno, continúa mutando lo suyo. Bueno, primero se va con Moe en Chavato Fantástico y luego ya hace algo realmente chulo en Nuevos Mutantes. Moe en principio sigue un poquito, con otro buen dibujante que es Kevin Nowlan, también bastante artístico. Y bueno, pues a partir del segundo año hay alguna historia con un poco más de interés humano, hay una historia de abusos, de violencia más real, que era también relativamente llamativa para la época, claro, que tampoco se haga de manera muy compleja. Y de vez en cuando hay alguna cosita interesante, pero no es lo más normal, ¿vale? Curiosamente es más interesante cuanto menos superheroico es. Bueno, también Moech no se le daba bien las cosas superheroicas. Y nada, después de un poquito con el dibujante, con Nolan, Moech se acaba yendo de la serie, de hecho se acaba yendo de Marvel, por peleas con el editor, como dije en la charla de Shang-Chi, la otra serie que hacía. Y hay unos numeritos de relleno. Y por esos últimos números ya empieza a verse que Mark empieza a tener ya problemas separando sus identidades. A veces empieza a hablar unas con otras, ¿vale? Entonces ya empieza. De hecho, en algún momento se dice que es esquizofrénico, que en aquellos antiguos tiempos de los 80 era como se llamaba a veces, o se confundía, mejor dicho, porque son dos cosas distintas, se confundía con el trastorno de identidades múltiples, ¿vale? Entonces empezaba a ver eso de que realmente estaba disociando las personalidades, que realmente no funciona así en la vida real, pero bueno, ya llegaremos. Vamos, que se empezaba a ver eso que ya era un problema, lo de la disociación de personalidades. Y nada, la serie de Caballero Luna había pasado a publicarse solo en tiendas de cómics especializados, ¿vale? Que era una cosa que estaba empezando a tener un boom en aquella época, ¿vale? En los 80. Y había series que, pues eso, que no vendían tanto para ponerse en kiosco, pero pensaban que se podían vender bien si se publicaban más caras, con mejor papel, solo para tiendas de cómics. Y lo que pasa es que para darles un empujón, varias de ellas las relanzaron con un nuevo número 1. Y allí, para ese relanzamiento, pusieron al guionista que ya había hecho el último par de números, que la serie llegó hasta el 38, creo, del volumen 1, que era Alan Zelenez, que había hecho muchos números de Thor, aunque nunca hizo etapa fija, de hecho, apenas llegó a hacer etapa fija de nada, el guionista, no era malo, con el dibujante Chris Warner, que había hecho cosas de terror antes, y luego hizo una etapa en Doctor Extraño, y relanzó ese nuevo volumen, relanza bastante al personaje por completo, metiéndolo más en la mitología egipcia y metiéndolo más en rollo sobrenatural, ¿vale? De alguna manera. Bueno, también le cambia el traje, y empieza a llevar un ankh egipcio en el pecho en vez de la media luna, y aunque bueno, no se ve aquí, pero empieza a llevar adornos dorados también en brazos, cintura y piernas. Y bueno, no lo he dicho, pero la versión de Perlin, como pudisteis ver, era toda blanca, y cuando coge Sienkiewicz empieza a hacer lo de que no se le vea la capucha, le tape la cara y solo se vean los dos ojos en sombras, o sea, con toda la cara en sombras y hacerle reflejos negros, ¿vale? Se convierte en la imagen visual estándar del personaje. Bueno, en este relanzamiento, digo, él vuelve a ser convocado por Khonshu, ve que realmente existe, ¿vale? Se le empieza a aparecer, de hecho durante la serie empieza a tener visiones de Khonshu, que le envía misiones, ya directamente como, oye, ¿quieres mi puño? De hecho la serie tiene de subtítulo, para diferenciar la del anterior, Puño de Khonshu, ¿vale? Allí también conoce a unos sacerdotes de Khonshu, en la misma pirámide o catacumba donde estaba la estatua original, que le dan un montón de armas nuevas, ancestrales, que a partir de ese momento usa, ¿vale? Tiene un ankh, ¿vale? Tiene varios tipos de armas arrojadizas, etc. Y además en esta serie, al aceptar más lo de ser el puño de Khonshu,
empieza a manifestar unos poderes mágicos, que es que en cuanto más llena esté la luna, más poderoso se vuelve, más fuerte se vuelve el Caballero Luna. Entonces ya eso se convierte en un personaje más fantástico, más sobrenatural. Lo que pasa es que la serie pues se ve que vende poco, ¿vale? Y no cuaja mucho. Warner se va a los 3 o 4 números, Celenez también, y entonces deciden cancelar la serie en el número 6, que como curiosidad el último número lo hace el guionista James Owsley, o como se le llama ahora Christopher Priest, y fue la primera de muchas series que canceló, ¿vale? Pero bueno, no fue culpa suya. Bueno, el Caballero Luna pues aparece varias veces como personaje invitado durante la primera mitad de los 80, y después de la cancelación esta no dura mucho en barbecho, porque en el 87 el guionista Steven Englehart, retrocediendo un momento, el número 2 de Caballero Luna tiene como detalle curioso que aparece el Dr. Harrow, que es el malo del que ha cogido el nombre y poco más del malo de la serie de televisión, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. En los cómics es un científico malvado, ¿vale? Que se quiere montar una secta, que tiene un problema que hace que la mitad de la cara la tenga paralizada, y monta una organización secreta y tal. No tiene nada, no se parece nada al personaje de televisión, ¿vale? Simplemente ha cogido el nombre, ellos sabrán por qué. Bueno, como decía, en el 87 el personaje es recuperado por el guionista Steven Englehart en Vengadores, concretamente en la serie Vengadores Costa Oeste, que lleva, pues, como hemos dicho otras veces, una nueva rama de los Vengadores que transcurría en California, ¿vale? Y hay una historia en la que estos Vengadores viajan en el tiempo, ¿vale? Y no se quedan atrapados en el pasado, acaban viajando al Egipto de los faraones, se enfrentan allí al faraón Ramatut, que es una versión pasada de Khan, ¿vale? Malo de los viajero del tiempo de los Vengadores, y allí pues se encuentran a Khonshu, a los sacerdotes de Khonshu, que son clavados a los del presente, y no sabemos si son los mismos o no. Y allí Ojo de Halcón hace un trato con Khonshu, ¿vale? Ojo de Halcón le fabrica las armas que luego llevará el Caballero Luna, estas que hemos visto antes, y a cambio Khonshu, como es inmortal, es un dios, en el presente le manda una de sus visiones al Caballero Luna para ayudarle a rescatar, con una máquina del tiempo, de las muchas que hay en Marvel, para rescatar a los Vengadores ahí atrapados en el pasado, ¿vale? En plan bucle temporal. Entonces el Caballero Luna hace esto, rescata a los Vengadores y se acaba uniendo al grupo, ¿vale? Sí, se acaba mudando a Los Ángeles y se acaba uniendo al grupo. Bueno, todo esto, perdón, una cosa que no he dicho. En el volumen anterior, el volumen 2, por aquello de que estaba empezando a tener problemas con las personalidades, abandona las personalidades múltiples, ¿vale? Se queda únicamente con Mark Spector, que hace de Caballero Luna por las noches, y se ve que la riqueza de Steven Grant se la pasa a sí mismo y se monta una empresa o una organización de arqueología con su novia, con Marlene, pero Marlene acaba siendo el típico personaje, bueno, que siempre, como muchas de las novias de los cómics antiguos, es un poco problemática, ¿no? Porque con Moench la mitad del tiempo estaba en plan sexy, en plan medio desnuda, mal, y con Celenez era la típica de no quiero que seas superhéroe, pues si eres superhéroe me voy, te dejo, que tampoco, también es un poco estereotipo negativo, ¿vale? Total, que están separadas, se queda solo con Frenchy y pues no, se puede mudar a Los Ángeles, básicamente porque se lo pide Khonshu, ¿vale? Que es su patrocinador. Y entonces ahí con los Vengadores pues ahí está un poco el rollo de que el Caballero Luna es mucho más despiadado que ellos, no mata a sangre fría, pero no le importa que alguien muera, ¿no? De hecho, a uno de los villanos, otra vez de una nueva versión del Zodíaco, como al que se enfrentó en Los Defensores, cuando escapa, lo acaba acosando él hasta que se suicida, ¿vale? Y es eso, tiene un modo de operar que no encaja realmente con los Vengadores. Pero no pasa nada, porque luego se acaba revelando que el verdadero motivo por el que Khonshu le pide que se una a los Vengadores es porque Khonshu es a diferencia de Thor y Hércules y demás, que son dioses más corpóreos, que actúan como seres humanos, ¿vale? De carne y hueso. Khonshu está como en el plano astral o el plano divino,
no actúa en el mundo real, y lo que hace es le pica la curiosidad a los Vengadores. Claro, es un grupo que ha cogido a dioses antes, y lo que hace es usar a Mark de avatar, meterse en su cuerpo y vivir una vida de carne y hueso con los Vengadores, ¿vale? Hasta el punto que Tigra, que era otra de los Vengadores, que básicamente había salido con todos los Vengadores solteros, desde los Vengadores Costa Oeste, pues también acaba en una relación con el Caballero Luna, en plan con su disfrutando de los placeres de la carne, ¿vale? Es toda una cosa. Luego había una trama en la que los Vengadores estos se dividen en dos, precisamente porque algunos de ellos, como Tigra o como Pájaro Burlón, piensan que pues eso, que a veces hay que matar a los malos, o al menos no andarse con miramientos con ellos. Y Caballero Luna obviamente se va con ellos, pero entonces el guionista Steven Lehart se pelea con su editor, Tom DeFalco, o al revés, mejor dicho, Tom DeFalco se pelea con él, y la trama se corta enseguida, y como el siguiente guionista no quería usar al Caballero Luna, básicamente DeFalco escribe un número, el número 40 o 41, para cerrar la trama del Caballero Luna de manera rápida y brusca, ¿vale? Justo precisamente Tom DeFalco en esa época estaba escribiendo Thor, y el malo principal era el dios Set, ¿vale? El dios de la muerte egipcio, ¿vale? Básicamente el malo de la mitología egipcia. Y entonces en ese número se enfrenta al Caballero Luna, logran exorcizar a Khonshu de Caballero Luna, se mete en una guerra contra Set, y por el camino pues el Caballero Luna, uno, se cabrea con Khonshu y lo manda a la porra, y dos, pierde todos los artefactos dorados que había cogido en el volumen 2, ¿vale? Tanto las armas como los adornos dorados, para básicamente hacer un regreso a los orígenes del personaje, ¿vale? Para el siguiente guionista, llamando a los Vengadores, y ya está. Y eso, que por cierto, ahí sobrecargaron la idea de que la luna daba poderes al Caballero Luna. Había una historia en la que iba a otro planeta donde estaba lleno de lunas y el tío se ponía fuerte. En fin, después de eso, prepararon un serial de Caballero Luna en la antología Marvel Comics Presents. Se acabó publicando en un especial, se llama Divididos Caemos, por Bruce Jones, creo. No era muy allá, se enfrentaba a Bushman. Y luego ya en el 89, se ve que, después de que se fuera de Vengadores, le relanzan la serie del Caballero Luna, nuevo volumen, con el título de Mark Spector, Caballero Luna, y desgraciadamente ponen de guionista a Chuck Dixon, que es otro guionista que luego también estuvo muchos años en Batman, y a cada cual más mediocre, ¿vale? Y la nueva dirección el dibujante es Sal Velluto, que no está mal, y al menos eso era una vuelta a los orígenes de Caballero Luna, pero sin la parte interesante, que era la de las identidades múltiples. Aquí es simplemente Mark Spector, millonario, con una entidad secreta de Caballero Luna, con su helicóptero, sus gadgets, y haciendo de superhéroe callejero. Ya está. Pues eso, prácticamente indistinguible de Batman, pero sin las partes más interesantes. No tiene mucho más, ¿vale? Y son cómics bastante mediocres de enfrentarse a criminales, enfrentarse a supervillanos de poca monta, algún subargumento tonto, vuelve Marlene, y más o menos recuperan la relación, más o menos. Tampoco mucho. Vuelve Bushman, ¿vale? Y ahora es el dictador de un país africano, ficticio, creo que ficticio, pero vamos, una cosa súper simple, es mojaja malo, y todo elemento político es enormemente simplista. Luego hay otra trama en la que el pasado del Caballero Luna vuelve para vengarse, ¿no? Que si mató a alguien en otro país, en un país ficticio de Sudamérica, se llama Bosque Verde, entonces lo extraditan para juzgarlo allí en plan público, pero luego resulta que no, que era todo un montaje, o sea que ni eso interesante se hace. En esta nueva etapa aparece el hijo del Hombre de Medianoche original, que se llama Medianoche, que llama más o menos el traje de su papá, que este es un adolescente. Lo que pasa es que lo que quiere es ser un superhéroe y quiere ser el aprendiz, el sidekick del Caballero Luna.
Gabriel Luna pues no le hace mucha gracia, pero más o menos lo acepta, hasta que se cansa de él. Entonces el chaval este, Medianoche, que eso se llama Wild, que se apellida Wild, como por eso el chiste aquí, acaba yendo él solito contra una de las organizaciones secretas típicas del universo Marvel, que es el Imperio Secreto. Sí, son aquellos que tenían a Richard Nixon de jefe en los 70, pero aquí pues obviamente sin ningún elemento político, porque Nixon no tenía ni idea de política, ¿vale? Por eso es conservador. Y en enfrentándose a este Imperio Secreto, pues se lo cargan, más o menos, y lo reconstruyen como un cyborg. Y básicamente lo acaban usando, pues, básicamente un poco como el Soldado de Invierno, pero años antes, ¿vale? Reconstruyen como un cyborg malvado que les sirve. Y esta trama no la acaba cerrando Dixon en la serie, sino que se acaba cerrando en una historia de Spider-Man escrita por Al Milgrom, bastante mala, que, por cierto, bueno, como siguiendo con los paralelismos, obviamente, con Batman, toda esta historia era un poco una referencia a la historia reciente en la que el segundo Robin de Batman, Jason Todd, había muerto, ¿vale? Y por eso precisamente esta saga, donde vuelve como un cyborg, se llamaba Round Robin, The Sidekick's Revenge, ¿vale? La venganza del sidekick, que en España no pillaron el chiste o no quisieron traducir el chiste y lo dejaron como la venganza de Medianoche. En fin, era Spider-Man, Gabriel Luna y un montón de héroes invitados, en una historia que ni les iba ni les venía, y al final el sidekick también se muere, y aquí no ha quedado en nada prácticamente. Durante la etapa de Dixon, vuelve a pelearse con Marlene, se pelea con Frenchy, que además acaba bastante herido y se queda en silla de ruedas. No sé si reaparece algún villano más típico de Gabriel Luna, pero vamos, una cosa muy mediocre. Pero no pasa nada porque todo puede ir a peor. Estábamos en los 90 ya. El siguiente guionista es J.M. de Matisse, que a veces hace cosas interesantes. También no ha estado nunca en Batman, pero sería Spider-Man poco después, con el dibujante Ron Garney, que estaba empezando entonces, pero bueno, ya no estaba mal, ¿vale? No era muy alejado de Sienkiewicz. Y hace una historia en la que vuelve Vidriera Escarlata, pero esta es una historia mucho al típico estilo de Matisse, como casi todas sus historias, es más espiritual, se juega pues con la conexión sobrenatural de Luna, que Dixon había abandonado por completo, se juega obviamente con la humanidad de Vidriera Escarlata, que en el fondo es buena, de hecho hay casi un romance entre ambos, que no llega a ninguna parte, y un poco eso. Luego es que la etapa de Matisse solo dura, bueno, la de Dixon terminó en el 25, esta dura 4 o 5 números, lo que dura esta saga, y ya está, ¿vale? No sé si han dicho alguna vez por qué duró tan poquito. Problema, que después de esto, en el 30 y pocos, ponen de guionista a Terry Cavanagh, ¿vale? Que es, sin exagerar, uno de los peores guionistas que ha habido jamás en Marvel, lo cual es bastante decir, ¿vale? Y es un desastre, como te puedes imaginar, ¿vale? Aparte empieza Garney, que lo hace bien, y luego el dibujo hay como 4 dibujantes en lo que queda de serie, y a cada cual es literalmente peor, ¿vale? Se va deformando y deformando al estilo de los 90. Bueno, cosas que pasan bueno, mientras tanto, por cierto, Doug Moench vuelve en un especial de Gabriel Luna, que también es un regreso con Shang-Chi, ¿vale? En el que ambos se enfrentan a un villano de Shang-Chi, que era Brinoki, ya lo mencioné en la charla de Shang-Chi. Y bueno, ¿qué hace Cavanagh en la serie? Pues reinventa el personaje otra vez, le da un nuevo traje, como podéis ver, en plan armadura, ¿vale? Porque eran los 90 y todo el mundo tenía que tener metal y ser tocho y tener hombreras. Para los estándares no era tan feo ni de lejos como otros de la época, pero bueno, le da nuevas armas, le da este bastón, ¿vale? Alguna vez había llevado varas de esgrima de estas, pero aquí lleva un bastón grande. Y también hace que sus nuevos boomerangs Luna ahora sean de adamantium, porque claro, el adamantium no es apenas caro, ¿vale? Lo puedes ir tirando por ahí. Con ese adamantium del blando, pero aún así. En fin, otra cosa que hace, que es la única medio interesante, es que se monta una nueva torre, cuartel, el Gabinete de las Sombras, y se monta una serie de especialistas con los que les sirven un poco de asesores en su lucha contra el crimen, lo cual es una idea bastante decente, pero pues no llega a hacer nada interesante con ella, no llega a caracterizar nada a ninguno de estos personajes. Además es todo
tontísimo. Hay un psiquiatra que se llama Sigmund, porque, ¿sabes? Y así, ¿vale? En algún momento se dice que aún tiene la personalidad múltiple, pero no llega a manifestarse durante esta serie, ¿vale? Es otro elemento interesante que se abandona. Y como hemos dicho, todo puede ir a peor, ¿vale? Porque conforme va avanzando, empieza pues también una serie un poco genérica de justiciero, la etapa, pero luego va a peor. Porque, bueno, también se empieza a ir la cabeza, el número 50 dimite de los Vengadores, ya ni siquiera como miembro reserva, podéis ver, pero digo que luego va a peor, mientras el dibujo también va empeorando, porque la serie se vuelve en un culebrón espeso. Básicamente, Luna se ve metido en una guerra entre una secta de templarios misteriosa y una raza de demonios que se llaman los infernales o algo así, que básicamente es una excusa para que el Luna se enfrente continuamente con monstruitos deformes, ¿vale? Pero también estaba de moda en la época. Es una cosa incomprensible, además no paran de salir personajes, todos además con pasados misteriosos, vamos, todos los clichés de los 90 posibles, ¿vale? Todos en uno. Además, la novia de Frenchy en esta etapa resulta que es una de los templarios y obtiene esta identidad superheroica, pasa por ahí. Frenchy resulta que es también uno de los templarios, pero no lo sabe, pero es descendiente de uno de ellos y pese a que se había quedado paralítico, esa sangre templaria le permite volver a andar y además manifestar una especie de templario, hace que su antepasado se manifieste en él, en plan, pensé que es un templario, lo que parece es un pirata, pero bueno, unas cosas muy raras. Mientras tanto, el Caballero Luna es inyectado por la sangre de los demonios estos y parece que se va a morir, que se le cae la piel, pero luego se acaba salvando. Pero puede hacer a veces cosas monstruosas, unas cosas terribles, ¿vale? Y el último dibujante de la serie es un tal Stephen Platt, que ya directamente imitaba a Todd McFarlane, ¿vale? Es una cosa hipertrofiada, asquerosa, como podéis ver. Es feo de por sí, la narrativa es nula y no se sabe a veces lo que está pasando, ni en guión ni en dibujo. Una cosa muy terrible. Pues toda esta etapa está editada en España, excepto los últimos números, no se sabe muy bien por qué. Y no sabe muy bien por qué, quiere decir que publican los últimos números. El resto tiene sentido que no los publicaran. Y nada, al final de la historia vencen, creo, que algunos de los demonios estos, pero el líder de la secta de los demonios, un tal Set, no confundirlo con el Set de los dios egipcio, mete un virus de informático, que tiene que ver eso con demonios, tal, da igual, mete un virus informático en el ordenador de la torre del Caballero Luna, y entonces el Caballero Luna básicamente desaloja la torre, ve que no puede tener el virus antes de que se expanda por internet y corrompa todos los ordenadores del mundo. Y estamos en el 93, por cierto. Y básicamente revienta la torre con él dentro. Y la serie termina con el Caballero Luna muerto. Porque dices, ya, esto solo se limpia con fuego, ¿vale? Esto no se salva, hay que matarlo. Como de mala tenía que ser la serie para que la cancelaron en el 93, que era un año en la que Marvel publicaba más de 100 series, ¿vale? En fin. Bueno, el personaje se queda muerto durante varios años mientras se recupera de todo este horror. Y en el 98, que Marvel está ya un poco recuperándose, deciden recuperar al personaje en una nueva miniserie. Mira, ahí está. Una nueva miniserie de 4 números en la que vuelve el guionista original, el creador, Doug Moench, esta vez con otro dibujante que es Tommy Lee Edwards, que también hace un buen juego de sombras, como hacía Sienkiewicz. Y es básicamente una miniserie para reencauzar al personaje. Para empezar, resucita, Khonshu lo ha resucitado otra vez y ya está. ¿Por qué? Porque Set, esta vez el dios egipcio, básicamente quiere conquistar el mundo con un nuevo avatar, y lo que hace es, entonces Khonshu resucita a Caballero Luna para enfrentarse a él. Y lo es que es gracioso porque usa a Khonshu como explicación para su resurrección y luego ya abandona la parte sobrenatural, porque a Moench no le gustaba. Bueno. Y nada, en la miniserie tiene el Caballero Luna aceptando pues, lo que le ha pasado, abandonando todo lo de los 90 y enfrentándose pues a un all-star de sus villanos clásicos que los ha reunido Set, ¿vale? Nada, al final de la historia pues se recupera básicamente el statu quo clásico. Vuelve con Marlene y recupera las 3 identidades, aunque de nuevo en principio vuelve a ser estable y no disociado, en principio.
esta miniserie tiene cierto éxito. El año siguiente sacan una secuela, se llama Alta Extrañeza. Bueno, no se pone muy de acuerdo si es Alta Extrañeza, High Strangeness, o Altos Extraños, High Strangers, pero da igual porque es una chorrada de miniserie. ¿Vale? No usa ningún elemento así en particular del personaje. Y en vez de eso, supuestamente va de conspiraciones y misterios al estilo Expediente X, con Moench ignorando el hecho de que la serie transcurre en el universo Marvel, ¿vale? Es como, oh, pero hay no puede haber alienígenas, pero a ver, que estás en el universo Marvel, tío, que ha sido de los Vengadores, que me estás contando. En fin, el dibujo al menos también es bueno dentro del mismo estilo. Esto se parece a Peluto, de Mark Teixeira. El personaje luego no tiene serie durante varios años, pero aparece de vez en cuando, de invitado aquí y allá. Por ejemplo, cuando Chuck Dixon hace una serie también bastante floja, que se llama Marvel Knights, que es una especie de asociación informal de varios héroes callejeros de Marvel, pues el Caballero Luna les ayuda durante un tiempo, de hecho les patrocina, les da una cuartel general y tal, a varios de ellos. Supuestamente la premisa es tratar de capturar al castigador, con el que también se había encontrado varias veces. Claro, en la serie de Dixon, como Dixon era muy fan del castigador, Dixon es muy fan de matar a los pobres y tal, pues el castigador y Caballero Luna pues no se más o menos se llevaban, ¿vale? Aquí no, aquí bueno. Y aquí se dice que, por ejemplo, Daredevil ha descubierto la identidad secreta de Caballero Luna y mucha gente también lo sabe, ¿vale? Y el personaje, pues bueno, no tiene así mucha importancia hasta 2005 o por ahí, que el personaje es relanzado a lo grande y empieza ya a parecerse un poco a lo de ahora. Empieza el guionista, que es un novelista, que es Charlie Huston, que esto fue casi el único cómic que escribió, pero bueno, esta verdad que dejó. Y básicamente renueva, y el dibujante es David Finch, que también tiene un poco el rollo Todd McFarlane, el rollo Image de la serie de los 90, pero al menos un poquito más competente y desde luego más claro, ¿vale? Es feo, es un poco, hace a todo el mundo un poco hipertrofiado, pero al menos lo que está pasando se ve, ¿vale? La mayor parte del tiempo. Bueno, ¿qué pasa en esta serie? Pues un montón de cosas. Básicamente, la idea central de esta serie, que más o menos se ha quedado, es que él es para diferenciar al Caballero Luna de Batman o de otros personajes similares, decir el hecho de que está un poco desquiciado, ¿vale? Y es extremadamente violento. Es como un Batman, pero extremadamente violento, ¿vale? Y la gracia es eso, es que lo escribe pues muy, muy, muy bestia. Por ejemplo, dice en la narración, dice, ¿por qué vas de blanco? Si se supone que eres un justiciero nocturno. Y dice, pues que no. Yo quiero que los malos me vean venir y sepan que no van a poder, que se caguen encima, porque saben que no van a poder hacer nada para impedir que les pille y les parta todos los huesos, ¿vale? O amenazar y ahora amenaza a un tío, a un chorizo con partirle todos los huesos en orden alfabético y cosas así hiper exageradas, pero bueno, al menos lo hacen distintivo y dentro de cierto estilo hacerlo hasta cierto punto gracioso, ¿vale? O divertido. Eso. Ahora lo veremos. Otra cosa de esta es que también la historia empieza un poco rollo, volviendo a la referencia de Batman, rollo regreso del Caballero Oscuro, ¿vale? Igual que en la famosa miniserie de Miller, aquí el Caballero Luna, Mark Spector, ha caído en desgracia, está retirado, esta vez no por viejo, sino porque en una aventura se quedó muy herido, ¿vale? Y de hecho, pues paso, ya no quiero saber nada, pues también ha perdido a la novia, Frenchy ya no le habla, pues también en esta aventura pasan dos cosas. Una, en una aventura Frenchy perdió las piernas, mira, se curó en los 90 de una cosa similar y ahora ya directamente ha perdido las piernas y ya no quiere saber nada del Caballero Luna, ¿vale? Aunque a lo largo de la serie acaba más o menos haciendo las paces con Mark y de hecho incluso hacen equipo en una historia, pero ya no vuelve a ser su ayudante. Y dos, se revela que es gay, ¿vale? Es como, pero si tuviste novia, como mencionaba antes la de los 90 y tuvo otra antes. Dice, bueno, no has oído hablar de las tapaderas, ¿no? De las barbas falsas y tal. Y de hecho luego aparece un novio y eso. Y así se ha quedado también el personaje. La otra cosa que también se ha quedado para Caballero Luna es que, y también, bueno, recordando lo de que en esta versión es mucho más bestia, se nos cuenta que la última vez que se encontró con Bushman, lo derrotó
y lo que hizo fue literalmente arrancarle la cara, ¿vale? Bueno, arrancarle la piel de la cara. De manera que ya no es que haya tatuado una calavera en la cara, es que realmente su cara es una calavera, ¿vale? En fin, y ahora, cuando empieza la serie, a Mark se le aparece con Sue y está todo el rato espoleándole, insultándole, para que vuelva a ser el Caballero Luna. En plan, no, si tú quieres el Caballero Luna, es lo que te llena realmente, lo de causar violencia en nombre nombre de la Luna, en nombre mío, vuelva a ser el Caballero Luna. Pero la gracia es que en vez de aparecerse en la forma de estatua, ¿vale? O la forma de siempre, se le aparece con la forma de Bushman, ¿no? Además de Bushman sin la cara, ¿vale? Entonces, pues Houston mantiene la ambigüedad de si obviamente con Sue existe, pues lo hemos visto en otros cómics, pero es ambiguo si realmente se le está apareciendo con Sue y quiere recuperar su puño, o si a Mark se le ha ido la cabeza y lo está alucinando, ¿vale? En fin, obviamente al final vuelve a ser Cabeluna, vuelve a ser super bestia. Y los malos de la primera mitad de la etapa, bueno, o de la etapa Houston, son una nueva encarnación del comité, ¿vale? Los de su primera aparición, que cuando ven que acaba siendo una amenaza para sus chanchullos y negocios, contratan al famoso supervisor, del que ya hablé en la charla de la Viuda Negra, para detener a Cabeluna. Y de pronto se convierte en un enemigo recurrente de este volumen del personaje, ¿vale? Luego, la segunda mitad de la serie, que la acaba luego escribiendo, creo que es otro novelista también, que se llama Mike Benson, continúa más o menos el mismo rollo, aunque no es tan exagerado, y justo le pilla la época de los grandes crossovers sin parar de Marvel, le pilla la guerra civil superheroica, ¿vale? Cabeluna no coge ningún mando, o al menos no le afecta, pero lo que sí que hace es aprovechar, hacer trampa para que lo registren como héroe registrado oficial públicamente. Obviamente hace trampa en el examen psicológico y entonces pues poder actuar impunemente por América, ¿vale? Dice, no, soy legal, tengo un carné. En fin, continúan las aventuras con eso, pero luego en otro crossover, Invasión Secreta, como he dicho en otras charlas, dentro del el registro de superhéroes controlados por el gobierno americano, acaba siendo controlado por Norman Osborn, ¿vale? El Duende Verde, el malo de Spider-Man, que lo convierte en su propio chanchullo, ¿vale? Donde todo el mundo o es obediente a él o se la carga. Y entonces pues el Caballero Luna obviamente se acaba oponiendo a esto, ¿vale? Se acaba enfrentando a varios de los lacayos de Osborn, como Bullseye, y acaba al final del volumen, que también dura unos 30 y algo números, acaba huyendo a Sudamérica, donde tiene aventuras, y recupera la identidad el alias, que aún no es identidad otra vez, de Jake Lockley, ¿vale? Durante un tiempo allí en Sudamérica. Pero bueno, en 2010 relanzan la serie. En esa época era muy típico ya era típico lo de relanzar las series continuamente, y ya veremos. Pero bueno, la serie esta de Houston y Benson tuvo éxito, vendía decentemente, llamaba la atención, ¿vale? Probablemente más que ninguna otra serie del personaje hasta ese punto, y básicamente volvió a poner el personaje en mapa y se convirtió un poco en un personaje que en Marvel pues ya es una presencia constante, ¿vale? Es normal que haya serie del personaje y es normal pues que aparezca de invitado en muchos sitios, ¿vale? A partir de ese momento es normal que aparezca pues en varias series. Entonces en 2010, al poquito de que te cancelen el volumen anterior, relanzan la serie, esta vez con el título de Venganza del Caballero Luna. Tiene a otro novelista más, creo, escribiendo, que es Greg Hurwitz, y empieza a dibujar a Jeromo Peña, que es bastante chulo, en un estilo así sucio, y luego en la otra mitad de la serie la tiene otro dibujante un poco más limpio, también muy dado a hacer cosas de violencia bruta, que es Juan José Rip, ¿vale? Que venía de una editorial de cosas muy gore, que era Avatar. Bueno, y esta serie es básicamente pues el Caballero Luna volviendo a América para vengarse de Norman Osborn y de su reinado oscuro, ¿vale? Y es eso, dice, me da igual que Norman Osborn tenga superhumanos con superpoderes de verdad, ¿vale? Como lacayos, es que me da igual. Es que soy más bruto que nadie y me los ventilo si hace falta, ¿vale?
Y entonces eso, la primera mitad de la serie es ver a alguien sin poderes plantándole cara al montón de supervillanos de Osborn, incluido el Kingpin, por así decirlo, de los supervillanos al mando de Osborn, que era el encapuchado, ¿vale? Ya hemos hablado otras veces. Bueno, ese es un mafiosillo de mierda, pero como tiene una capucha con poderes mágicos de Dormammu, pues otro guionista lo había convertido en un cabecilla criminal, ¿no? Al mando de supervillanos. Norman Osborn lo convierte en uno de sus aliados y tal. Bueno, pues de eso va. Luego justo al poco se termina lo de Reinado Oscuro y el resto de la serie, que dura unos 12 números o por ahí, ya tiene pues el Caballero Luna haciendo el bestia, pero de manera más general, ¿vale? Sin una dirección concreta. Y justo por esa época, en 2010, hemos dicho, se acaba el Reinado Oscuro, relanzan las varias series de Marvel y potencian los Vengadores y sacan una nueva serie que es Vengadores Secretos, que como su nombre indica, pues son Vengadores haciendo misiones secretas, ¿vale? Y el Caballero Luna, pues como es un antiguo Vengador y más o menos se le da bien lo de actuar en las sombras y tal, excepto en esta última versión, que era más abierto, pues lo reclutan, el Capitán América, Steve Rogers, lo recluta para esta división secreta de los Vengadores, escrita en un principio por el Brubaker, que luego al final hacen de superhéroes genéricos, ¿vale? Porque muy pocas veces hacen misiones que se acaban enfrentando a villanos de siempre, no hacen nada así moralmente ambiguo o ilegal, pero bueno, ahí está el Caballero Luna, que tampoco hace así particularmente nada, ¿vale? Y el personaje pues está como unos 20 números con esos Vengadores secretos. Vale. Por esa época, en 2011, cuando termina la serie de Venganza, hay una miniserie del Caballero Luna durante otro crossover pequeñito que se llama Tierra de Sombras, ¿vale? Aunque realmente afecta, es una historia de Daredevil, pero bueno, aquí al caso da igual, en el que que es realmente una continuación de la serie de Venganza Caballero Luna, porque tiene el mismo guionista, Greg Hurwitz, y con el dibujante Bogdazo, que el pobre murió hace un par de años. Y es básicamente es el Caballero Luna enfrentándose a una versión malvada de sí mismo, que como podéis ver en la imagen, irónicamente, es el diseño que han cogido en la serie de televisión, ¿vale? Así con las vendas y tal. A todo esto, es manera de decirlo, en la serie de los 90, por motivos absurdos, revelaron que el Randall Spector, que había muerto en las primeras apariciones de Caballero Luna, ¿vale? El hermano, no era de verdad, era un impostor que se parecía a él por algún motivo incomprensible, y el personaje volvía, esto creo que ya fue en la etapa Cabana, volvía como una especie de Caballero Luna, bueno, de aspirante a Caballero Luna, pero malvado, ¿vale? Con un traje como el suyo. También estaba como un cencerro, aparentemente moría, y en esta historia vuelve, ahora ya patrocinado por otro, bueno, por un patrocinador ya mágico de verdad, para darle habilidades sobrehumanas, y la historia, esta miniserie de Tierra de Sombras, es el Caballero Luna contra su hermano, que si no recuerdo mal, acaba muriendo al final de la historia, ¿vale? Todo esto, es muy de decirlo, en la etapa de Benson vuelve también Medianoche, vuelve también con el rollo de Cyborg cara de calavera, porque le encantaban las caras de calavera a Benson, y creo que al final también muere, si no recuerdo mal. Algunos de otros villanos clásicos, Spectro, no sé, bueno, algunos de los villanos clásicos también vuelven en estas etapas, pero vamos, no hay así mucho cambio. Y la siguiente que vemos al Caballero Luna, siguiente intento de lanzamiento, es al año siguiente, en 2012, y suspiro, desgraciadamente ponen de guionista a Brian Bendis, que es un guionista bastante tonto, ¿vale? Y lo juntan con un dibujante que siempre es un colaborador suyo típico, que es Alex Malib, que también hace un juego de sombras bastante decente, pero cuando tiene que dibujar cosas un poco mínimamente que se salen de lo suyo, es horrible, ¿vale? Y aquí, como Bendis, pues se ve que solo tiene un truco, y dice, cuando lo pusieron a hacer Vengadores, ¿vale? Dijo, ¿cómo hacer que Vengadores venda? Pues meto a Spider-Man y meto a Lobezno. Y ahora, ¿voy a hacer Caballero Luna? Pues ¿cómo hago que Caballero Luna venda? Pues meto a Spider-Man y meto a Lobezno. Tú dices, ¿qué? Mira, no, tranquilo. Pues ahora el Caballero Luna tiene 3 personalidades,
pero en vez de ser personalidades suyas, tiene de personalidades al Capitán América, a Spiderman y a Lobezno. Y se cree que habla con ellos y a veces se cree ellos. Tú dices, pero eso ¿qué demonios de sentido tiene? No tiene sentido para el personaje, no tiene sentido con cómo funciona el trastorno de personalidades múltiples en la vida real. No tiene sentido que sea justo esos tres porque apenas los conoce. Están solo porque son famosos. Pero Bendis, Brian Bendis es así. No le busques sentido porque no lo tiene. Además, ¿cómo hace de tres personas con Capitán América aún? Pero todos que tienen superpoderes, ¿cómo los imita? ¿Cómo puede? Pero ¿qué sentido? Soy Bendis, soy una estrella. No tiene por qué tener sentido nada. Y nada, la historia va, aparte de esta chorrada, que es un poco la gracia, que el Caballero Luna se muda otra vez a Los Ángeles, ¿vale? No es que mencione la primera vez en absoluto, y porque resulta que ha habido un avivamiento del crimen superhumano allí en Los Ángeles, y el Caballero Luna pues ahí va a detenerlo, ¿vale? Se acaba metiendo en una trama contra varios supervillanos y al final resulta que es todo está todo controlado pues por uno de los típicos señores del crimen de Marvel, que es el Conde Nefaria, también villano de Vengadores, entre otros. Bueno, que también había salido en los Vengadores de Bendis. En fin, durante esa etapa, el Caballero Luna, en su identidad de Mark Spector, que sigue siendo rico, o vuelve a ser rico, se convierte en productor de cine para disimular en Los Ángeles y hace una especie de reality show del Caballero Luna. Lo más sensato para un personaje que actúa de noche en las sombras, ¿vale? Entonces todo en esta serie es un despropósito. En la etapa aparece también un personaje que metió con calzador Bendis en Vengadores, que era Echo, ¿vale? De la que ya hablé, o en Daredevil, que es donde salen los cómics, o en Ojo de Halcón, que es donde sale en televisión. Pero bueno, pues es una chica que puede imitar, de hecho tiene los mismos poderes que el supervisor, puede imitar cualquier movimiento que ve. Había estado en los Vengadores, con Bendis, y aquí se infiltra en el mundo del crimen, del supercrimen organizado en Los Ángeles, y hacen equipo. Casi hay una relación romántica, porque también es la única cosa que sabe hacer Bendis con ella, ¿vale? También lo hizo con Ojo de Halcón en Vengadores. Y ya para completar el colofón de estupideces, cuando se enfrentan al Conde Nefaria, el Conde Nefaria se vaporiza con sus rayos ópticos a Echo. ¿Y a qué ha venido la aparición del personaje? A nada. Matar a una superheroína simplemente para que el héroe que la conoce desde hace 3 números se cabree un poquito más. Una cosa muy terrible, que es ese tipo de cosas que pensaba que se habían dejado atrás, y una cosa malísima, ¿vale? Malísima. Afortunadamente, por mucho lobezno y mierdas que llevara la serie no vendía lo suficiente como para justificar el absurdamente alto sueldo de Bendis, y termina en el número 12 para alivio de lectores y del propio personaje de Caballero Luna, ¿vale? Entonces el Caballero Luna pues se le deja descansar un par de añitos. Bueno, hay alguna aparición aquí y allá. De hecho se menciona durante el crossover Vengadores vs Patrulla X que sigue siendo, o vuelve a ser, un Vengador reserva, ¿vale? Y otros guionistas pasan olímpicamente de esto de las multipersonalidades, aunque siguen escribiéndolo como alguien un poco desquiciado, bruto. Y ya en 2014 deciden hacer un lanzamiento en serio del personaje, pero esta vez dárselo a un buen guionista que además ya había escrito al personaje en unos números que hizo de Vengadores Secretos, que es Warren Ellis. Y con eso ya vamos a llegar a la versión moderna del personaje, ¿vale? Bueno, pero antes, breve inciso, era una idea evidente, pero que hasta el siglo XXI no se ha hecho. Es que dice, bueno, si Khonshu siempre ha estado ahí y le gusta lo de tener un puño de Khonshu, ¿por qué no ha habido otros puños de Khonshu, otros Caballeros Luna a lo largo de la historia? Pues sí, ahora a veces nos cuentan pues aventuras, pues igual que ha habido otros puños de hierro u otros hechiceros supremos o bla bla bla, pues ha habido Caballeros Luna a lo largo de la historia, y a veces pues cuando hay historias pasadas se nos cuenta. Por ejemplo, en la serie S.H.I.E.L.D., que va de los antepasados secretos de S.H.I.E.L.D., en la Hermandad del Escudo, pues en el antiguo Egipto pues había un Caballero Luna secreto que luchó contra otros personajes de la época, contra alienígenas, por ejemplo, y lo que pillaban. Luego luego más adelante Conan vuelve a Marvel, pues también hay una historia del pasado con una encarnación pasada y tal. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, 2014, el lanzamiento de Caballero Luna con este guionista, con Warren Ellis, nuevo volumen,
Y es un cambio enormemente drástico del personaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí Ellis pues se lo toma en serio y dice y empieza a hacer como una versión integral del personaje hasta ese punto, cogiendo un poco lo que ha funcionado hasta ese punto. Y dices, vamos a ver, eh, la luna no tiene 4 fases, ¿vale? Pues si el caballero luna es un avatar de Khonshu y los dioses, pues, de hacia cierto punto, modifican a sus avatares para parecerse al tema que lleva el dios, pues nos dice que lo que hizo Khonshu cuando revivió a Mark Spector es reescribir su cerebro para que tuviera 4 fases como las 4 fases de la luna, ¿vale? Que eso luego pues, se manifestó en las 4 personalidades disociativas del caballero luna, ¿vale? En la etapa clásica, y luego pues en época reciente pues también se manifestó en la chorrada esta de Bendis de las otras 3 personalidades de superhéroes, ¿vale? Y aquí pues un poco obviamente eso se abandona, pero aquí pues Ellis tratando de justificarlo todo y explicar lo inexplicable, ¿vale? Y obviamente por eso luego en las etapas en las que le daba la espalda a Khonshu, pues no abandonaba también las personalidades múltiples. Bueno, el caso es que se recuperan las personalidades y además nos dice que cada aspecto es uno de los aspectos de... Como sabéis que los dioses mitológicos muchas veces se encargaban como de varios campos, ¿vale? Pues eso, cada uno de los aspectos del Caballero Luna o de Mark Spector abarcan uno de los campos que cubre el Khonshu, ¿vale? El dios Khonshu, que son, y esos aspectos, digo, son el que abre caminos, ¿vale? Lo típico de la noche, el que abraza, lo típico de la luna que te abraza, el defensor y el que vigila a los viajeros nocturnos. Es sobre todo esa última versión, esa es realmente, claro, el viajero, el que abre caminos era Jake Lockley, ¿no? Porque era un taxista, el que abraza era el millonario, el defensor era la versión de mercenario Mark Spector y el vigilante de los viajeros nocturnos es el Caballero Luna. ¿Por qué? Porque es el que sale de noche y obviamente esta parte la enfatiza mucho más Ellis en su etapa. Vigila precisamente pues a cualquiera que anda de noche y de cualquier entidad malvada, humana o no humana, que ataque a los inocentes por la noche, ¿vale? Encaja muy bien todo el rollo. Luego, además, lo que hace también es cada aspecto, cada faceta del personaje le da un aspecto nuevo distinto. Bueno, el dibujante de esta etapa es un maravilloso dibujante que estaba empezando a despuntar en esa época, que era Declan Shalvey. Como veis, hace unas cosas maravillosas. Bueno, de toda la vida el Caballero Luna siempre había planeado con su capa, que además adoptaba forma de media luna, ¿no? Eso siempre fue una cosa ya desde Sienkiewicz o incluso desde Perlin, pero aquí pues Shalvey pues les ha compartido enorme y además rediseña al Caballero Luna de manera que yo creo que queda incluso mejor que el traje clásico, porque tiene contraste entre blanco y negro y manteniendo el look básico clásico. Tiene algo, pero tiene estos protectores de brazos y piernas, se ve dónde están las armas de manera un poco más realista y vamos, que contrasta más que el todo blanco con reflejos negros, vamos. Es un diseño muy simple pero muy chulo. Aparte de eso, Ellis mete otros aspectos. Ellis, una cosa que mete en la mayoría de sus cómics es alguien vestido de traje y corbata, ¿vale? Es una obsesión suya, igual que el ligar con chicas jóvenes. Y entonces, lo que hace es que en esta etapa, el Caballero Luna tiene un contacto con la policía, que es con el que habla pues para que le dé casos de cosas nocturnas, ¿no? Para ayudarle. Y cuando hace de detective nocturno, cuando hace de aliado de la policía, ya no hace de Caballero Luna, sino que hace una identidad de traje y corbata, eso sí, de impecable blanco, y con la máscara, que es el señor Luna, ¿vale? O en inglés Mr. Knight, que también habéis visto ese traje en la serie de televisión, ¿vale? Es una versión pues, mucho más elegante, más refinada que lo bruto que es el otro. Luego también, cuando tiene que enfrentarse a cosas más sobrenaturales, lo que hace, otra cosa que le mola mucho a Ellis, son los rituales chamánicos, y lo que hace es crearse una armadura basada en Khonshu, que ahora veremos, más en el aspecto clásico de Khonshu, que tiene una cabeza de ibis, ¿vale? De este famoso pájaro egipcio, que pues eso que le protege, tiene rituales y tal, y le protege
de enemigos más místicos. Todo esto se me olvidó decirlo, pero por la conexión de la luna nocturna y por la conexión de la primera aparición del personaje, en todas sus encarnaciones, el Caballero Luna se ha enfrentado a hombres lobos, ¿vale? Sea el clásico, sea generalmente a hombres lobos malvados. Durante esta etapa se le cambia el diseño a Khonshu para que tenga esto, ya no es simplemente una figura de estatua, sino que tiene la cabeza de Ibis esta, y a cambio, ya que el Caballero Luna le ha robado la armadura, pues Khonshu lo que hace es robar de él el look de traje y corbata, ¿vale? Y durante la etapa, pues Khonshu se le vuelve a aparecer, igual que hacía en la etapa Benson, habla con él y le toca las narices, básicamente. Porque Caballero Luna no quiere saber de él, pero porque tiene esta presencia de que básicamente le intenta mangonear, le intenta manipular, y pues el Caballero Luna está un poco harto de eso, ¿vale? Obviamente el Khonshu no es malo, realmente quiere proteger a los inocentes, quiere vengar a los inocentes, pero a su manera. Entonces ahí hay conflicto entre Mark y él, sobre todo cuando se da cuenta que le manipula el cerebro, ¿vale? La etapa de Ellis es muy chula. Ellis hace una cosa que le gustaba hacer desde los 2000, que es hacer que cada número fuera como un single pop de historias cerradas, en vez de largas historias estiradas, que se había puesto, que era lo que irónicamente él también había puesto de moda antes, es simplemente una aventura de 20 páginas de empezar y terminar en esa historia, ¿vale? Un caso, una idea interesante, se investiga, se resuelve, pum, rapidito. Y pues llamó mucho la atención, tanto el rediseño gráfico como lo bien hecha que estaba esta serie, aunque era simple, estaba muy bien hecha. Y quizá a nivel de bien hecho hasta recientemente, quizá la mejor etapa, no necesariamente la más interesante, pero sí la más depurada. Y duró 12 números, que era lo que le mola estar a Ellis en estas series, y ya está. Pero bueno, fue bastante efectivo mientras duró. Después ponen a otro guionista, a Jeff Lemire. Después ponen unos números de relleno con otro guionista, sobre todo el guionista Callen Bunn, que intenta primero están 6 números, el guionista Brian Wood ¿con qué dibujante? Sí, lo tengo aquí, con Greg Smallwood, que era bastante parecido a Declan Shalvey, también empezando, bueno, más simple a cierto punto, o más informal, por así decirlo, pero también muy bueno, y también empezó a despuntar aquí, también ahora está muy bien considerado este dibujante. Y básicamente Brian Wood lo que hizo, de hecho ya lo había hecho antes, creo que Ellis, como ya pasó en Generación X, lo eligió a mano para sucederle, y es básicamente imitar el estilo de Ellis, ¿no? Hace unos cuantos números, luego otro guionista dado al terror, Callen Bunn, hace unos poquitos números más, pero ya la serie es cancelada, no cancelada por falta de ventas, sino porque estamos ya en 2015, y en 2015 Marvel lo que hacen es relanzar cada temporada, relanzar cada serie con un nuevo número 1, ¿vale? El siguiente relanzamiento lo hace el guionista Jeff Lemire, ¿vale? Sigue dibujando Greg Smallwood. Lemire ha hecho cosas decentes, generalmente cuando hace superhéroes o cuando hace cosas que no son de creación suya es bastante malo. Pero bueno, esta etapa no es mala del todo. Tiene la tipiquísima, que también se ha adaptado un poco a televisión, historia que, por ejemplo, con Batman se ha hecho 3 o 4 veces, de ahora de repente se despierta en un manicomio y le hacen pensar que toda su historia de Caballero Luna era una alucinación porque está loco. Y bueno, pero bueno, lo importante no es eso. El malo acaba siendo un avatar del dios Amit, el dios con cabeza de serpiente, que se comía los corazones de los pecadores en el antiguo Egipto, que también hasta cierto punto lo han adaptado en la serie de televisión. Y nada, esta es una historia en la que por primera vez nos dicen ya de manera literal, diagnostican a Mark Spector con trastorno de identidad disociativa, ¿vale? De manera oficial, y además nos lo dicen que, como suele pasar en la vida real, lo ha tenido desde pequeño, ¿vale? Entonces la etapa mientras está en el manicomio, hay una serie de flashbacks que nos cuentan cómo empezó a manifestar las otras personalidades, sobre todo la de Steven Grant, ¿vale? O sea, han estado con él desde siempre, pues las había olvidado o lo que sea, o simplemente el guionista ignoraba por completo
todo de la historia del personaje, cosa muy típica del guionista, porque además el padre de Mark había aparecido en la serie original y había muerto. Pero aquí nos cuentan una historia, había muerto en el presente. Aquí nos cuentan una historia completamente distinta, donde muere en otra época distinta, sin explicación. ¿Por qué? Porque Lemire es un inútil, ¿vale? Un inútil perdido. En fin, pero bueno, aquí pues eso se empieza a contar, se nos cuenta pues esa variante que no encaja de ninguna manera, de hecho casi que habría que notarla como no canónica, pero bueno, del origen de las personalidades. Y el dibujo está muy bien, obviamente. Y bueno, a todo esto el padre de Mark Spector era rabino, ¿vale? Bueno, sacerdote judío, porque Mark Spector es judío, ¿vale? Eso ya lo dijeron en la serie original, y aunque no es un detalle particularmente importante del personaje, sí que es históricamente importante, porque creo que es el primer personaje, primer superhéroe, que dijeron explícitamente que era judío, aunque había otros como Leonard Samson en Hulk o Walter Lankowski en Alpha Flight, que por el nombre parecía bastante evidente que lo eran, pero bueno. En fin, la etapa de Lemire pues tampoco dura demasiado, y en 2017 le sucede, después de unos meses, aunque no renace antes de un número 1, de hecho luego le pilla la moda de Marvel de sumar todas las numeraciones hasta ese punto y cambiar la numeración a la suma, ¿vale? Entonces pasas del 17 como al 180 y tantos, si sumas todos estos volúmenes, creo que son 8 que llegamos hasta ahora, ¿vale? Y la serie la coge Max Bemis, que es dos cosas. Bueno, ya había hecho algunos cómics antes, no particularmente buenos, pero era dos cosas. Uno, era el cantante de un grupo de música de cierta fama, y dos, él admite, ha dicho públicamente, que ha tenido problemas mentales o problemas psicológicos, ha estado en sitios y tal. Entonces, hasta cierto punto era apropiado tenerle escribiendo pues, a un superhéroe también con problemas psicológicos o psiquiátricos. Y en la historia está pasando dos cosas así importantes. Bueno, se enfrenta a otras inspiraciones del malo de la televisión, es pues el malo de la etapa, que se llama el Rey del Sol, que es pues una versión, como una contrapartida malvada del Caballero Luna, las que en vez de ser un avatar del dios de la luna, es un avatar del dios del sol, Ra, y se monta una secta y pues quiere hacer pues básicamente lo contrario, en vez de proteger, pues lo contrario, ¿vale? Y obviamente tiene poderes del sol y tal. Es el malo de la etapa. La otra cosa que se nos dice en esa etapa es que después de que Marlene estuviera yendo y viniendo durante las etapas anteriores, generalmente yendo, desde los 90, se nos revela, más creo que dijeron algo de que podía estar embarazada en los 90, pues se nos revela que tuvo una hija con Mark, y la niña, también de manera que no incongruentemente para la cronología de Marvel, pero déjalo estar, la niña pues Caballero Luna o no sabía o no quería saber de su existencia, y aquí pues por fin la conoce y bueno, empieza a tener una relación de padre e hija hasta cierto punto, aunque me habéis dicho es demasiado mayor para lo que debería ser. Nada, la etapa esta de Lemire de Bemis termina en el número 200, ¿vale? Después de un año o así, y ahí partida ya en Marvel ya deciden que después de ya más de 10 años de casi sin parar de Caballero Luna hay que dejarlo descansar un tiempo. Pero bueno, el personaje sigue apareciendo bastante en otras series, por ejemplo, en el crossover, bueno, la miniserie Condenación, en la que varios héroes, sobre todo mágicos, se enfrentan a Mephisto, por los guionistas, que no son muy espabilados, Donny Cates y Nick Spencer, le tienen pues aliándose con otros personajes mágicos, y son los que empiezan a escribir por primera vez el meme, lo que se ha hecho meme del Caballero Luna como superhéroe que está como una puñetera cabra, ¿vale? Aquí intentando pillar a Mjolnir, aquí cambiando de una identidad a otra sin nada, los que escribe a Mr. Luna, que se supone que es el sensato, como el chiflado, ¿vale? Porque digo, no tienen ni idea. Y bueno, entre esta aparición y alguna más, también en estos años, es donde empieza a aparecer la idea de que el Caballero Luna está como un cencerro, ¿vale? Lo cual dices, sí, está loco porque tiene, bueno, loco, está trastornado porque tiene personalidades múltiples, porque habla con gente que no está ahí y porque es muy violento, pero lo que no puedes es escribirlo como si fuera masacre, ¿vale? Que tampoco es eso, que es lo que pasa aquí. Y luego ya, el año pasado, en Vengadores, la trama principal de Vengadores, de la etapa actual, de Jason Aaron, va de que el malo es Mephisto también, ¿no? El demonio típico de Marvel, y tiene una trama
Y también hay una trama de que lo único que puede detener a Mephisto es una alianza de varias cosas recurrentes en Marvel, poderes recurrentes en Marvel, que si el Fénix, que si el Puño de Hierro, que si Mjolnir y varios otros, ¿no? Y entonces, pues en esta historia, Khonshu se entera de esto y decide detener aquí un poquito rediseñado por Javi Garrón, intenta detener a Mephisto él solo, haciendo que el Caballero Luna robe todos estos poderes y con ellos plantarle cara a Mephisto, ¿vale? O sea, con Su se le va la cabeza, pues todo es así de exagerado en esta etapa de Vengadores, y en la saga esta, que por cierto se llama La Era de Khonshu, lo que hace Khonshu es conquistar el mundo, por su cara, ¿vale? En fin, y nada, al final de la historia los Vengadores se enfrentan a Khonshu y el Caballero Luna se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y manda a la porra a Khonshu, ¿vale? Y básicamente se convierte en un apóstata de su propio dios. Y es con esas ya donde llegamos a la serie actual, que salió el año pasado, en España acaba de salir ahora, con el muy buen guionista Jed McKay, ¿vale? Y un dibujante novato pero bueno, que es Alessandro Capucho, y que básicamente, pues bueno, mantiene los trajes del Caballero Luna de las etapas anteriores. Y lo que hace McKay es tratar un poco también de coordinar todo lo del pasado del personaje, pero haciendo que el Caballero Luna pues se harte de estar loco, se harte de que todo el mundo le trate como si estuviera mal de la cabeza y no se fíen de él, y decide un poco arreglar su vida. Empieza a ir a una psicóloga, que ya había salido en otros cómics antes, había sido psicóloga de otros héroes como Nómada, los Thunderbolts, y en un principio tiene bajo control ahora el trastorno de identidades disociativas, hasta ahora. Intenta tener bajo control también la ultraviolencia, y lo que hace es montarse una cosa que se llama la misión de medianoche, que es otra vez lo de proteger a aquellos que viajan por la noche, pero en plan público, en plan, no, mira, puedes, si tienes problemas por la noche, ven aquí y yo te ayudo, ¿vale? Allí tiene un ayudante, que es una vampiro, un personaje bastante interesante. También aparece su ex Tigra, que aparece por ahí, ¿no? Y luego uno de los malos de la etapa es, pues, ya que Mark ha rechazado a Khonshu, pues qué pasa cuando aparece el nuevo puño de Khonshu, ¿vale? Que no están nada contento con el Caballero Luna, pues eso, pues por haber renunciado a su dios. Luego hay otro malo, que es otra nueva versión del Zodiaco, pero este es un Zodiaco de una persona, que es un manipulador, una mente maestra, sádica. Y bueno, pues en esas estamos. Es una serie muy chula. En algunos aspectos es tan buena o mejor como cualquier otra etapa del pasado del Caballero Luna. La recomiendo bastante. Y nada, hasta aquí. Probablemente se me haya olvidado algún detalle u otro. Pero vamos, más o menos hasta aquí la historia del personaje. Y ya para terminar, un pequeño apéndice de otros personajes egipcios de Marvel. Están los dioses egipcios, ¿vale? Lo que llaman heliopolitanos, pero viven en Heliópolis, igual que asgardianos viven en Asgard. Tenemos a Khonshu, tenemos a Ymir, que hemos dicho antes, tenemos a Bast, que en una historia de Pantera Negra del 2000 o así, además en la que salía Caballero Luna, se revelaba que el dios Pantera de Wakanda, de Pantera Negra, era la diosa Bast de la mitología egipcia, cosa que a partir de ahí pues se ha usado varias veces. Luego está un dios que creo que es ficticio, bueno, ya me entiendes, que es de los cómics solo. Era el dios León, se enfrentó a los Vengadores y a Pantera Negra a principios de los 70. Luego están los típicos de Osiris, Horus, Isis, Osiris, Horus, Isis y Anubis, ¿vale? Que son los más heroicos. Han ayudado sobre todo a Thor alguna vez, y algún encuentro con algún otro dios y demás. Y por último, hemos visto antes Set, que se ha enfrentado muchas veces a Thor, sobre todo en los 90, en la etapa de Tom DeFalco, ¿vale? Le faltó la mano. Y luego está el escarabajo escarlata, ¿vale? Que se ha adaptado de cierta manera a televisión, ¿vale? Debuta en la serie de los invasores, en la serie de los superhéroes de los años 40, que el cómic en sí es de los 70, por Roy Thomas y Frank Robbins. Y nada, era un egipcio llamado Abdul Faul, que entre lo típico, entra en una pirámide, encuentra un escarabajo místico y le transforma en un superhumano. Y primero se enfrenta a los invasores y luego a los nazis, porque quiere Egipto libre, ¿vale? De dominación de un bando y del otro.
Como recordemos, digo siempre, Roy Thomas es un friki. Este personaje no era ni más ni menos que un homenaje al héroe de la Edad de Oro, Blue Beetle, el escarabajo azul. Hasta el punto que el escarabajo dice que es el escarabajo de Garrett. ¿Por qué? Porque Blue Beetle, el original, se llamaba Dan Garrett, ¿vale? Claro, esto fue años antes de que, cuando el personaje estaba en el limbo, antes de que lo comprara DC. Más información sobre Blue Beetle en la charla de Watchmen. Bueno, el personaje solo aparece en esta historia de invasores, pero luego, unos añitos, a principios de los 80, precisamente Doug Moench, en su etapa en Thor, hace aparecer al hijo de este hombre. Claro, pues en aquella época no habían pasado tantos años desde los 40, ahora sería el nieto, y hereda el escarabajo y se transforma en un superhéroe también egipcio. Y creo que no ha vuelto a aparecer más que en cameos desde entonces. Y poco más. Luego está la momia viviente, pero ya hablé que tuvo ha tenido varias apariciones desde los 70, pero ya hablé de ese personaje en la charla ¿cómo la llamé? La charla de Hellstrom, pero vamos, era de personajes de terror de Marvel. Y también luego está obviamente Apocalipsis, ¿vale? Pero ya hablé de él, el villano mutante, que tiene orígenes egipcios, pero ya hablé de él en una de las varias charlas de Patrulla X, de hace 3 años. Y básicamente eso, ¿vale? Pues nada, eso es Egipto en el universo Marvel, y eso ha sido el Caballero Luna, ¿vale? Yo creo que ha sido una charla corta pero efectiva, ¿vale? Yo creo que he repasado todo lo importante del personaje y lo que os he dado una idea de su desarrollo y de lo que está bien y mal de él. Nada más. Nada, esto ha sido esta charla. Es la última que voy a hacer en varios meses en directo, nueva, ¿vale? Pero no pasa nada porque haré varios vídeos nuevos de viejos podcasts en próximos meses, y probablemente haré una o dos charlas extra nuevas, tanto de audio como de vídeo, aunque no las haga en la FNAC este verano, ¿vale? Probablemente. Pero bueno, sea como fuere, hasta entonces, mira, precisamente cuando termino de grabar esto, aún es de día, pero está la luna, ¿ves? Consum está vigilando. Pero bueno, aparte de eso, nada, hasta la próxima. Espero que os guste, que os haya gustado.